Hola, ¿cómo están? El día de hoy me ha tocado explicar un resumen acerca de la breve historia de la paradoja de Roy Sorensen. Exactamente el capítulo 8, una nota al pie de Platón. Comenzamos por mi presentación. Soy el estudiante Guillén Oliver Alexander de la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Una breve introducción para este capítulo. Comienza con una crítica a que la mayoría de los filósofos piensan que una paradoja consiste en un argumento que va de premisas aceptables a una conclusión inaceptable, a través de un razonamiento aceptable, y argumenta contra ejemplos que explotan las paradojas del prefacio y las paradojas de implicación estricta. Comenzamos con el subtítulo de El que dice la verdad. Platón significa el de espaldas anchas. Y también sabemos que Platón se llamaba realmente Aristóteles. Platón era un apodo, nada más, que se lo atribuyeron porque tenía una fuerte complexión de luchador. Aristóteles significa bien denominado, de modo que la cuestión es si bien denominado está bien denominado. Aristóteles es bien denominado o mal denominado. Bueno, entonces realmente Aristóteles es bien denominado o mal denominado. Y si se hubiese llamado mal denominado, hubiera sido mal denominado. Bien denominado o mal denominado. Muy complejo de entender, ¿verdad? Bueno, aquí lo explicaré de una forma más sencilla, con ejemplo. ¿Aristóteles es bien denominado o mal denominado? Bueno, sea P, el juicio P es falso, pero si P es falso, entonces es como lo refiere P. P es paradójico, no es consistente. Entonces, bueno, P es una paradoja, ¿no? Y ahora con R. Sea R el juicio, R es verdadero. R es paradójico también, pues no se le puede asignar un valor de verdad, si te das cuenta, si lo analizas, ¿no? Si suponemos que R no sea ni verdadero ni falso, parece que le atribuimos falsamente ser verdadero. Entonces, bien denominado es bien denominado. Aristóteles es Aristóteles. Bueno, continuamos con la paradoja del prefacio. ¿Conocía Platón la paradoja del mentiroso? Es una de las preguntas que se hace este subtítulo. Platón hace formular a Sócrates una objeción contra Protágoras, que se aproxima a la paradoja del mentiroso. Al Protágoras decir "el hombre es la medida de todas las cosas", implica que todas las creencias del hombre son verdaderas. Sócrates lo refuta diciendo que no hay hombre que no se considere a sí mismo más sabio que los demás en unas cosas, así como menos sabio en otras. Acá lo vamos a ejemplificar. Supongamos que Juan es un escritor y escribe un libro. Si Juan ha cometido al menos un error textual en el prefacio, entonces es verdadera la creencia de que en el prefacio hay algo de falsabilidad. Por tanto, alguna de las creencias es falsa, conspirando contra el relativismo de Protágoras y dándole la razón a Sócrates. Juan cree que alguna expresión usada por él es falsa, a lo que el libro llama modestia intelectual. Entonces, Juan es un modesto intelectual. Ahora presentaremos argumentos conglomerados. Este subtítulo, bueno, nos habla de los argumentos y las paradojas. Según Sainsbury, la paradoja es una conclusión aparentemente inaceptable, derivada de un razonamiento aparentemente aceptable, a partir de premisas aparentemente aceptables. Un argumento es válido si es imposible que todas sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa. Un argumento es sólido
todas sus premisas son verdaderas. La validez de las premisas es solo una garantía de la verdad de la conclusión. Acá vamos a ver unas diferencias entre argumento conglomerado y paradoja. Un argumento conglomerado es una estructura de argumentación en la que se presentan varios argumentos separados como si fueran un solo argumento. Por otro lado, la paradoja es un problema filosófico o conceptual que se refiere a una situación aparentemente contradictoria o irresoluble. Bueno, si tomamos diferencias más específicas, una de las principales diferencias es que un argumento conglomerado y una paradoja, entre ellas, bueno, es que el primer término se refiere a una estructura de argumentación, mientras que el segundo término se refiere a un problema conceptual o filosófico. Otro punto de diferenciación es que en el argumento conglomerado se toma una serie de argumentos separados que se presentan como si fueran uno solo, mientras que una paradoja se refiere a una situación aparentemente irresoluble. Además, tenemos que un argumento conglomerado puede ser utilizado para apoyar una posición o afirmación determinada, mientras que una paradoja no necesariamente se refiere a una afirmación o posición específica. Por lo cual, un argumento es válido si la conjunción de sus premisas implica estrictamente la conclusión. De tal manera, las paradojas de la implicación estricta afectan a algunos veredictos de validez. Por ejemplo, para los lógicos medievales, Dios existe es una verdad necesaria, y en consecuencia consideraban de forma desconcertante que Platón era un filósofo. Luego Dios existe. La prueba es considerada sólida, pero es difícil de sostener, ya que sus explicaciones resultan demasiado estrechas. Si los argumentos conglomerados se califican como paradojas, se considera que ningún argumento conglomerado es sólido. Es común en las paradojas. Las conclusiones de los argumentos de Zenón no pueden ser sólidos, sin embargo, no le impiden considerarse paradojas. Se cree que la verdadera diferencia entre las paradojas de Zenón y los argumentos conglomerados consiste en que es posible determinar que los argumentos conglomerados no son sólidos, sin violar el precepto de Sócrates, que reza que no hay que confiar en la improbabilidad de la conclusión cuando se explica dónde está el error en un argumento. Sócrates siempre va hacia adelante en sus razonamientos a partir de la premisa. Nunca vuelve atrás para la conclusión. Incluso ahora la gente cree que confiar en alguna evidencia exterior es como si estuvieras plagiando en un examen. Ahora veremos un poco sobre las paradojas cognitivas. Las paradojas cognitivas, al tomar de ejemplo un cubo, bueno, el de la imagen, se ponen como que al evaluar alguna cosa hay que comenzar por lo conocido y aceptado, continuar con reglas de inferencia que permitan un tránsito cuestionable y luego contener las ganas de dar marcha atrás en el camino que conduce a la conclusión. Y bueno, las paradojas cognitivas tienen la misma mezcla de encanto estético y teórico. Ahora veremos sobre el problema de la refutación. Desde el punto de vista lógico, la consistencia puede recuperarse eliminando un miembro cualquiera del conjunto. Por lo tanto, Sócrates no había refutado nada. Todo lo que había hecho era mostrar que su interlocutor debía revisar algunas de sus creencias. En realidad, Sócrates intenta asegurarse de que prevalezcan condiciones de comprobación favorables. Las inconsistencias que Sócrates expone constan de un pequeño grupo de creencias. Estas tienden a ser mínimamente inconsistentes. La eliminación de un solo miembro del conjunto basta para conseguir la consistencia. En otras palabras, las creencias en ese pequeño ámbito de comprobación están muy cerca de ser consistentes. Su intención de Sócrates, pues, es detectar una inconsistencia y, bueno, su tarea terminaba al sacarla a la luz. Ahora veremos un poco sobre
si es neutral la refutación. La refutación presupone que existen inconsistencias. Antístenes de Atenas sostenía que ningún juicio puede contradecir a otro. Refutación presupone que las contradicciones no pueden ser verdaderas, puesto que Antístenes pensaba que no existían contradicciones. Está de acuerdo con que no existían contradicciones verdaderas. Pero hubo filósofos como Graham Priest y Ludwig Wittgenstein que afirmaron la existencia de contradicciones y su verdad. En su efecto aparecieron los lógicos dietéticos. En ese carácter, Priest considera que deberíamos ceder un poco de inconsistencia para ganar mucho en simplicidad. En particular, deberíamos conceder que este enunciado no es verdadero. Los de atletista se escriben como amigos de la contradicción. Pueden tener el aspecto de la contradicción, pueden sonar a contradicción, pero no se puede desempeñar una función esencial de contradicción. No pueden servir como un punto decisivo en un reductio ad absurdum. Según el autor, el razonamiento de los argumentos conglomerados será aceptable para aquellos que crean en la lógica clásica. Aunque mi argumento conglomerado sea inaceptable para Graham Priest, él se figurará correctamente el razonamiento. Es aceptable para mí y para la mayoría de los lógicos. Pero puesto que los argumentos conglomerados en realidad no son paradojas, ponen de manifiesto que la definición de Sainsbury es demasiado amplia. Y bueno, acá planteé acerca del capítulo dos argumentos a favor, los cuales son, bueno, yo estoy a favor de la paradoja del prefacio, pues se podría decir que aunque el conocimiento y la verdad son construcciones sociales, esto no significa necesariamente que sean subjetivas o relativas. En lugar de eso, podría ser que el conocimiento y la verdad se basen en un conjunto de principios y métodos universales, que son aplicables a todas las sociedades y culturas. Estos principios y métodos pueden incluir la lógica, la observación empírica y el razonamiento crítico, que son herramientas universales para evaluar la veracidad de una afirmación o argumento. Así, aunque el conocimiento y la verdad puedan ser construcciones sociales, esto no implica necesariamente que sean verdad. Puedan ser, bueno, y también estoy a favor de los argumentos conglomerados, puesto que ofrecen una visión más completa y detallada del tema en cuestión, ya que incluyen varios argumentos diferentes que abordan el mismo tema desde diferentes ángulos, lo cual es muy distinto a una paradoja. También preparé dos argumentos en contra. El primero es, existen algunos argumentos en contra de la neutralidad en la refutación, es decir, de la idea de que una persona debe mantener una postura neutral y objetiva al refutar una afirmación o argumento. Pues algunos argumentos en contra de la neutralidad en la refutación incluyen que puede ser imposible y responsable llevar a una falta de rigurosidad y ser utilizado como una excusa para no tomar una postura clara. También estoy en contra de las paradojas cognitivas, puesto que estas paradojas se basan en premisas falsas o en una comprensión errónea, como que tratan de confundirte. Por ejemplo, algunas paradojas cognitivas se basan en la idea de que el conocimiento y la razón son cosas que existen de manera independiente de los seres humanos y que pueden ser evaluadas objetivamente. Sin embargo, podría argumentarse que el conocimiento y la razón son constructos humanos que dependen de la interpretación y el contexto cultural y social. Además, algunas paradojas cognitivas se basan en la idea de que existen contradicciones lógicas o irresolubles en el conocimiento y la razón. Bueno, culminamos este video con citando la frase del capítulo que lo escribió Alfred North Whitehead.
La caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas al pie de Platón. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en YouTube como Lógica y Humanidades Uni 2022. Fue un placer. Hasta luego.